Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y el pueblo del Señor. En victoria. En victoria, amén, aleluya. Estamos en victoria, hermanos, porque un día más en el que podemos adorar al Señor. Sabemos que hemos levantado temprano y este día para bendecir ese nombre, pero tal vez el cuerpo se siente cansado, pero nuestro espíritu, hermano, se rejuvenece en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos, hermanos, que el estar en este lugar tiene un propósito, porque cuando estamos aquí venimos con un propósito, no porque nos dicen venga, ni porque alguien nos obligue, sino que porque nosotros sabemos que tenemos necesidad de buscar cada día más de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 12 y 13. Bendito sea el nombre del Señor. Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Gloria a Dios, aleluya. Joel, capítulo 2, versículo 12, todos lo tenemos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la iglesia del Señor decimos, amén. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Sabemos que hemos estado en comunión con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, yo he traído una pequeña enseñanza acerca de lo que es el ayuno y la oración. Sabemos, hermanos, que cuando nosotros ayunamos y oramos, tenemos que ayunar y orar con un propósito. No solo hacerlo por hacerlo, porque cada cosa que hacemos para el Señor tiene un propósito, tiene que tener un propósito, tanto congregacionalmente como secular, como personalmente, perdón. Sabemos, hermanos, a la luz de la palabra, de que el ayuno y la oración son prácticas espirituales que encontramos en toda la Escritura. No es algo que el ser humano se ha inventado, sino que son prácticas espirituales que las encontramos a través de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y muchas veces, hermano, estas dos grandes herramientas, lo que es el ayuno y la oración, son tan importantes para el cristiano, pero vemos hermano, en la actualidad, de que sabemos cuáles son las herramientas o las llaves que nos acercan a Cristo, que nos ayudan a caminar y a fortalecernos en Cristo Jesús. Pero sabe, hermano, en la actualidad estas dos herramientas, lo que es el ayuno y la oración, son las que menos se usan en las congregaciones. Tal vez, hermano, se incentive a la gente que ayunemos, oremos, pero no todos están dispuestos o no todos quieren, hermano, usar estas herramientas. Y muchos dicen, ¿por qué yo tengo que ayunar? ¿Para qué el estar ayunando? ¿El por qué tengo que orar? Y a veces, hermano, es porque no entendemos la importancia que tienen estas dos herramientas para la vida del ser humano, para la vida del cristiano. Gracias, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, hermanos, a la luz de la palabra, que lo que es el ayuno y la oración trae fortaleza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos ayunando y orando, hermanos, nuestra carne mengua y el Espíritu Santo crece en nosotros. Y es una de las herramientas tan importantes que nosotros vemos a la luz de la palabra, pero la menos usada, hermano, dentro del cristianismo, dentro del pueblo del Señor. Porque a la verdad, hermanos, si todos supiéramos la importancia de que tiene el que nosotros ayunáramos y oráramos y verdaderamente le diéramos el valor que tiene, este lugar estuviera lleno, hermano, porque sabe, necesitados somos del Señor y necesitamos, hermano, tener cada día ese encuentro con Dios. Pero bendito el Señor, porque nos ha permitido a nosotros estar aquí, hermano. Si usted está aquí, no es, hermano, no piense de que no, yo solo voy porque me hicieron un llamado. Piense, yo estoy en este lugar porque tengo un propósito, quiero que Dios crezca
crezca cada día en mi vida, que esta carne mengue y poderme mantener fuerte en este diario caminar. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Profundizando en la búsqueda del Señor, hermano, buscando cada día más del Señor. Cuando usted y yo ayunamos, hermano, crece nuestra fe en Cristo Jesús. Crece nuestra fe y nos fortalecemos, y no solo crece, sino que conocemos más y más que lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Le vamos conociendo tal cual Él es. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos ponemos más sensibles espiritualmente y podemos escuchar lo que Dios quiere hablar a través, hermano, de su palabra para nuestra vida. Pero es necesario que aquel que dice ser cristiano, que dice ser hijo de Dios, use estas dos herramientas para poderse mantener firme, hermano, buscando cada día más del Señor y para poder seguir avanzando en este caminar. Sabemos, hermano, que los tiempos son malos, que la maldad se ha aumentado y que el peligro es más grande y que el amor de muchos se ha enfriado. ¿Sabe por qué? Porque no estamos buscando del Señor como se debe. Conocemos muchas veces, hermano, porque no podemos decir que ahora la gente no conoce la importancia que tiene, hermano, el ayuno, la oración. Todos lo conocemos, pero ¿sabe qué es lo que no hay? No nos esforzamos para buscar más del Señor. No nos esforzamos, no damos, hermano, esa mía extra para buscar. ¿Por qué? Porque nos llamamos cristianos, sí, nos decimos llamar cristianos, pero no somos cristianos comprometidos con la obra de Dios. Porque cuando hay un cristiano comprometido, hermano, se esfuerza por buscar del Señor. Anhela estar en la presencia de Dios día a día. Y sabemos, hermano, que por medio del ayuno y de la oración, hermano, el Espíritu Santo va transformando nuestra vida, nos va ayudando a ser más sensibles a estar en la presencia de Dios. Oiga bien, a veces dicen muchos, ¿por qué yo no crezco espiritualmente? ¿Por qué el Señor no me usa? Porque no está dejando, hermano, que esta carne mengue y que el Espíritu Santo vaya transformándolo interiormente, vaya transformando su espíritu. Como cristianos, hermanos, nosotros y como hijos de Dios debemos de cultivar el tener nuestra relación con Dios. Cultivar en todos aquellos que vienen a este lugar, cultivarles el que es necesario, el que nosotros ayunemos y oremos. El cultivar, hermano, la necesidad de lo que tiene, la importancia que tiene el ayuno y la oración dentro de la vida del cristiano. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice que el ayuno se refiere a la abstención, porque muchos dicen, yo no sé qué es ayunar. Pero ahora, hermanos, sabemos a la luz de la palabra que el ayunar es abstenerse totalmente o parcialmente de comer o de ingerir alimento o bebida por un periodo de tiempo, pero por un periodo de tiempo específico. Y nosotros vemos en la palabra, hermano, que el Señor nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que se abstuvieron de comer, de beber. ¿Para qué? Para que el Señor oyera ese clamor que ellos tenían delante de su presencia. Porque algo muy importante, hermano, que en la actualidad, si nosotros vemos secularmente, afuera en el mundo mucha gente ayuna, pero con propósitos, hermanos, que van para satisfacer su cuerpo. Porque hay muchas mujeres, muchos hombres que dicen, no, yo ayuno para que volverme más flaquito, estar fit, no tener panza. Pero ese no es un propósito, hermano, verdadero, un propósito que tenemos que buscar. El propósito que nosotros tenemos que buscar, hermano, es yo ayuno para que Cristo crezca en mi vida, para que el Espíritu Santo crezca en mi ser y poderme mantener buscando de la presencia del Señor. Y no solo eso, hermano, también por medio del ayuno y la oración el Señor nos da respuesta a nuestras peticiones. Hay muchas veces, hermano, el Señor conoce, porque el Señor lo dice que Él conoce todas nuestras necesidades, pero a veces Él quiere ver qué tanto nosotros, hermanos, buscamos de su presencia para Él darnos la respuesta a nuestras peticiones. Y vemos nosotros a la luz de la palabra que muchos oraron, hermano, por una petición que tenían delante de la presencia del Señor. Y quiero que vaya conmigo, hermano, a Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Vemos un ejemplo, hermano, de cómo Moisés, dice la Escritura, que oró al Señor, entró en ayuno y en oración. ¿Para qué? Para que el Señor perdonara al pueblo de Israel a causa del pecado que había hecho. Pero lo que le quiero mostrar con este versículo es de que el ayuno puede ser parcial,
El ayuno tiene que ser parcial en el aspecto de que no se tiene que ingerir. Bueno, Moisés aquí en la escritura dice de que no ingirió lo que fue bebida y comida. Y cómo es necesario que cuando ayunemos el ayuno vaya de la mano de la oración. Porque usted puede decir, yo voy a ayunar, no voy a comer todo el día, o no voy a comer por un lapso de tiempo y me voy a dedicar a hacer las labores de mi casa. Pero si usted no ora, no medita en la palabra, ese ayuno no es un ayuno con propósito, no es el ayuno que se tendría que hacer el cristiano. Porque cuando vamos a ayunar tenemos que estar en oración con el Señor, apartarnos completamente de todo lo, hermano, de todo lo que nos puede distraer de servir al Señor, apartarnos y concentrarnos en adorar y buscar de la presencia del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 9:18. Y me postré, dice Moisés, delante de Jehová como antes, porque ya lo había hecho anteriormente. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido, haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová escuchó aún esta vez. Oiga bien, hermano, el pueblo de Israel había pecado. Cuando Moisés habla de que él había entrado 40 días y 40 noches en ayuno y en oración delante del Señor, él lo está hablando porque el pueblo de Israel, cuando él subió a traer los 10 mandamientos, el pueblo de Israel empezó a adorar un becerro y se descarrió del propósito por el cual Dios lo había llamado, que era para adorarle a él. Y el Señor estaba tan enojado, pero Moisés dice que subió nuevamente al monte a apartarse, a clamar a Dios, y dice que se puso en ayuno 40 días y 40 noches. ¿Para qué, hermano? Para clamar por el pueblo, para que Dios no destruyera al pueblo a causa del pecado grande que había cometido. Y vemos que Moisés le dice, yo a causa de su pecado, yo me puse a orar y ayunar. ¿Para qué? Para que el Señor perdonara. El ayuno a veces, hermano, no se hace solo por hacer. El propósito que se le llame a usted y le diga, hermanos, hay un ayuno general, congreguemos, es porque tenemos un propósito. Y el propósito tiene que ser, hermano, acercarnos a Dios, y si hay necesidades, clamar por esas necesidades. Porque el verdadero ayuno ese es interceder por las necesidades de los demás. Clamarle al Señor para que ayude a aquellos que están en necesidad. No solo venir, sí podemos clamar también para que el Señor ayude a nuestras vidas, para que nos dé una respuesta, pero también saber interceder por las necesidades de los demás. Por eso es que siempre se insta, hermanos, que cuando vamos a ayunar, aquellos que están al mando o que hacen los programas o que llaman al ayuno, que siempre que se haga un ayuno y una oración sea con un propósito. No solo decir, hermanos, los invito a un ayuno sin saber por qué, o a una oración sin saber cuál es el propósito específico por el que nos vamos a reunir a clamar. Sabemos que en nuestros hogares oramos y nosotros oramos con un propósito en nuestro hogar. Pero cuando llamamos a alguien, congreguémonos, hermanos, tal día para orar, para ayunar, tiene que ser con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Porque voy a llegar a ese lugar. ¿A qué vamos a llegar a clamar? No solo venir por decir voy a invitarlos a ayunar, pero no tenemos un propósito específico. Cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, hermano, y ayunamos y oramos, tenemos que tener propósito, tanto para la congregación como para nuestra vida. Y es por eso, hermano, de que nosotros vemos a la luz de las Escrituras, todos aquellos hombres y mujeres que ayunaron y oraron con un propósito específico, sabiendo que si ellos clamaban y ayunaban como Dios lo pide, ellos iban a tener una respuesta a esas peticiones. Algo que me impacta también es, hermanos, el ayuno que hizo Esther en Esther capítulo 4, versículo 16. Como nos cuenta el libro de Esther que ella ayunó, ella pidió, mire, siendo ella una doncella que estaba en el palacio del rey, había una necesidad en el pueblo. Oiga bien, hermano, ella oyó que Mardoqueo le manda decir que había una necesidad en el pueblo porque al pueblo lo querían
exterminar, hermano, acabar con todos los judíos. Y él le dice, tú que estás allí en el castillo que está cerca del rey, puedes interceder por nosotros. Pero mira, hermano, esta mujer sabía de que ir a buscar una respuesta no solo es por ir, sino que hay que ir guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos en este lugar es porque le estamos pidiendo al Señor la guianza para que conteste una respuesta que nosotros tenemos delante de su presencia. Algo que me impactaba es que Esther le dice, mire, le dice tal vez, le dice, mire, yo voy a ayunar con mis doncellas 3 días. Día y noche, sin probar comida, sin probar alimento, pero también ustedes háganlo. ¿Para qué? Miren, le da el propósito, para que cuando yo vaya delante del rey, no vaya a morir, porque ella no podía ir solo por ir a donde el rey, hermano, ella solo podía entrar al rey si el rey la mandaba a llamar. Pero ella dice, pero grande Dios, ella sabía, grande Dios, que si clamamos a él y lo hacemos con un propósito, Dios va a abrir puertas y nada me va a pasar. Pero pide a todo el pueblo, ayunemos, oremos, clamemos al Señor que Él me libre y pueda llegar delante de la presencia del rey. ¿Para qué? Para que el rey pueda darnos esa petición o pueda ayudarnos y quite ese decreto que quieren hacer de destruir a toda nuestra nación. Y vemos, hermanos, que el Señor, cuando clamamos a Él y ayunamos como se debe, el Señor da una respuesta. Porque si nosotros vemos en el libro de Esther, el Señor da esa respuesta a ese pueblo y a esa mujer que dijo, yo voy a clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él nos dé la respuesta que estamos necesitando, para que Él cuide a su pueblo. Cuando usted está aquí, hermano, estamos ayunando para que el Señor nos dé una respuesta a nuestras peticiones, para que el Señor conceda aquella respuesta a la congregación y para que al final, hermano, de la prueba o del problema podamos cantar victoria y decir, yo camino con Dios, Dios está con nosotros, estamos siendo guiados por Dios y vemos la respuesta que Él nunca nos ha dejado. Y es necesario, hermano, que si todos no se quieren levantar a buscar del Señor, hay un remanente que diga, yo estoy dispuesto a servir a Dios, porque yo sé lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y lo que ha hecho en mi vida. No seamos, hermanos, como las personas de fuera que siguen la corriente, que van porque otro está, que hace las cosas porque tal vez mi familiar la hace. No, hágalo por lo que Dios ha hecho por usted y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Otra de las cosas, hermanos, que tenemos que siempre tener presente es de que para cuando nosotros vamos a ayunar, tenemos que estar orándole al Señor. Tenemos que estar teniendo esa comunión con Dios. La oración es tan importante cuando buscamos, hermano, al Señor por medio del ayuno, porque cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Así como usted se puede sentar a hablar con un hermano, con un amigo, así es cuando nosotros nos ponemos en oración delante de la presencia del Señor. Nos estamos hablando con Él, nos estamos comunicando con Él. Y tan importante es, hermano, la oración, porque por medio de la oración el Señor nos da también la guianza para poder seguir adelante, para poder seguir avanzando. Como nosotros, hermanos, algo muy importante es que a través de la Escritura, donde es el ayuno y la oración, la vemos plasmada en la Escritura. Y en la oración, que es tan importante, el Señor Jesucristo nos habla acerca de la oración, de cómo nosotros tenemos que orarle, cuál es la necesidad, porque nosotros, hermanos, tenemos que orar. Y algo muy importante, hermanos, que el Señor es tan específico en lo que quiere de cada uno de nosotros, que nos pide, hermanos, que ayunemos de la manera correcta. Y que oremos de la manera correcta también. Oiga bien, porque cuando el Señor nos dice ayunen de la manera correcta como yo lo estoy pidiendo, es porque hay un ayuno que se hace, hermano, de que no es la manera correcta lo que está pidiendo el Señor. Y hay veces, hermano, dentro de las congregaciones o como cristianos, caemos en ese error. Decimos, yo busco de Dios, yo oro, yo clamo al Señor, yo me pongo en ayuno delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿vemos la respuesta a lo que estamos pidiendo? Muchas veces no. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos haciendo de la manera correcta. Y quiero que vaya conmigo, hermano. El Señor nos dice en Isaías 58 cuál es la manera correcta
a la cual nosotros tenemos que ayunar. Porque a la verdad, tal vez muchos ayunan, pero no todos lo hacen de la manera correcta. Y bendito el Señor, porque nos deja a través de su palabra cuál es la manera correcta en que usted y yo tenemos que buscarle por medio del ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 58, del versículo 1 en adelante. Y mire lo tan bonito es de que en la Biblia hasta el título tiene, hermano, el verdadero ayuno. Cómo nosotros tenemos que ayunar. Mire lo que dice, algo muy importante que tiene este capítulo es de que el Señor habla de que hay un pueblo que le está buscando. Porque hay un pueblo que se está afligiendo y le está buscando, pero el Señor le recrimina de que lo están haciendo de la manera incorrecta. Y mire lo que dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Oiga esta frase, esto que le dice el Señor en el versículo 5, hermano. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. Y vamos a poner una pausa ahí. Oiga bien, hermano. El pueblo de Israel era un pueblo que en todas las ordenanzas que Dios le daba o en todo lo que tenían que hacer delante del Señor, ellos lo hacían. Pero no lo hacían como Dios lo pedía. Porque el Señor le recrimina, me buscan, sí, me buscan todo el tiempo. Ayunan todo el tiempo, se visten de silicio para ayunar. Pero mire algo muy importante que el Señor le dice, hacen todo eso para su propia conveniencia. Oiga, lo estaban haciendo para beneficio de ellos, no estaban haciéndolo, hermano, como se debe, para buscar de la presencia del Señor, para ser llenos de la presencia del Señor. Y el Señor le recrimina esto porque ellos le dicen, ayunamos, nos vestimos de silicio y tú no nos contestas, tú no nos escuchas. Es que, hermano, cuando hacemos las cosas mal, Dios no nos va a escuchar. Por eso es que el Señor muchas veces nos dice, pedid y no allá. ¿Por qué? Porque, hermano, lo estamos pidiendo mal, no pedimos con el propósito que se debe clamar al Señor. Algo muy importante es que el pueblo les ayunaba. Y dice la Escritura que cuando ellos dicen que se vestían de silicio, hermanos, se ponían unas ropas ásperas, tan ásperas, hermanos, que eran incómodas, pero dice de que ellos así afligían su cuerpo para que estar delante de la presencia del Señor. Pero algo muy importante es que cuando nos acercamos al Señor, hermanos, tenemos que acercarnos con corazones humildes, con corazones contritos delante de la presencia del Señor, no siendo altivos, porque al que es altivo, hermano, Dios lo mira de lejos, no va a escuchar, no va a ver ese ayuno, ese sacrificio que estamos usted y yo haciendo, si lo estamos haciendo de esa manera. Tenemos que aprender, hermano, que cuando venimos delante de la presencia del Señor, tenemos que venir humildemente delante de su presencia. El Señor le recriminaba y le dice, haces todas esas cosas, sí, no comes, no bebes, te vistes de silicio, pero a eso llaman ustedes ayuno. A eso ustedes le está diciendo el Señor, a eso ustedes le están llamando ayuno y día agradable al Señor. Y el Señor lo que les está diciendo, lo que están haciendo no es el día que es agradable a Dios, no es ayuno para mí, porque están buscando su propio beneficio, están buscando su propia conveniencia. ¿Sabe, hermano, algo que tenemos que saber y es muy importante? Que el ayuno
O si usted viene a un ayuno, no venga porque lo están obligando. Porque si lo están obligando, si usted viene por obligación o porque lo ve el pastor o porque si usted no está en el ayuno no va a ejercer un privilegio, no lo haga, hermano, porque de nada le va a servir estar aguantando hambre, porque va a aguantar hambre de puro gusto. Porque cuando usted y yo cruce esa puerta para acá y dice yo vengo al ayuno, es que yo vengo porque sé que tengo necesidad de Dios y porque merece el Señor que aflige esta carne para que su espíritu crezca en mí. Y a veces, hermano, dentro de las congregaciones es el peor error que estamos cometiendo. Que porque nos digan, si usted no se presenta al ayuno, no va a tener un privilegio. Y decimos, no voy a estar porque si no, no voy a participar de un privilegio. No, hermano, no lo haga por eso. Hágalo porque usted y yo necesitamos buscar más de la presencia del Señor. Necesitamos empaparnos del Señor, hermano. Hermano, los tiempos de ahora son tan difíciles y es necesario que el cristiano, hermano, que el que se dice llamar hijo de Dios, busque de la presencia del Señor. Porque sabe, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquel que no busca de Dios es presa fácil, hermano, para el enemigo. Y el enemigo usa cosas pequeñas para derribar a aquel que no está buscando de la presencia del Señor. Sí, cuando venimos al ayuno vamos a encontrar luchas, sí van a haber dificultades, porque el enemigo, hermano, va a hacer cualquier cosa para que usted y yo no estemos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que cuando estamos en este lugar el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida y nos va fortaleciendo, hermano, y nos va ayudando a entender, hermano, que en este camino nos tenemos que esforzar y nos hace más sensibles a ver, hermano, a los ataques que el enemigo está trayendo a nuestra vida y a nuestro alrededor. Y por eso el enemigo, cuando nosotros estamos aquí, él no está contento, hermano, porque usted está afligiendo esta carne, porque él sabe, entre la carne mengua, que el espíritu va creciendo dentro de nosotros. Y es necesario, hermano, que cada vez que digan, ayunemos congregacionalmente, de nuestra voluntad diga, yo voy a estar ahí. Me hace falta estar en ese lugar porque quiero buscar del Señor. Ese es el propósito, hermano, por el que nosotros debemos estar aquí. Porque necesitamos más de Dios. Y porque sabemos, hermano, de que cuando vamos a buscar del Señor, todo se opone en nuestra vida. Porque a la verdad esta carne, hermano, es débil. Y esta carne quisiera estar en la camita dormido a esta hora. Y estar, hermano, descansando. Y si usted se fija, hermano, tanto la batalla que tenemos para ayunar, que cuando es día de venir a ayunar, es cuando más sueño nos da. Y si usted de lunes a viernes se levanta, creo que a las 5:30, 6 de la mañana, los que más tarde se van al trabajo, pero se levantan sin necesidad de que aquella alarma esté tantas veces repitiendo y repitiendo. Y cuando se trata de ayunar, hermano, la alarma suena y repite, y un momentito más y otro momentito más, y así vamos perdiendo, hermano, el tiempo. Y, hermano, el sueño se apodera de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando afligimos esta carne, el espíritu más crece dentro de nosotros. Y sabe, hermano, algo muy contradictorio en nosotros es que nosotros como cristianos, y todo cristiano, hermano, todo aquel que ha conocido de Dios, sabe la importancia que tiene el ayuno y la oración en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No somos comprometidos con Dios. Sabemos que le necesitamos, queremos los beneficios de Dios, pero no queremos esforzarnos para recibir esos beneficios que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe, hermano? Cuando usted va a ayunar, a veces hay muchos que dicen, ay, es que me va a dar hambre temprano. Y sí, cuando estamos en ayuno, cuando más temprano nos pega hambre. Y hay muchos que dicen, es que si estoy aguantando hambre me va a doler el estómago o me voy a sentir así. Porque cuando estamos en ayuno hay muchos efectos que se sienten, hermano, al estar en el ayuno. Hay muchos que sienten hambre. Cuando estamos con esa hambre nos da dolor de cabeza, nos sentimos hasta mareados, hasta más frío sentimos en el cuerpo, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está pidiendo el alimento. Porque no hay nada que nos está sustentando. Pero tal vez a esta carne, pero espiritualmente, hermano, nos estamos fortaleciendo más y más. Estamos llenándonos de esa presencia de Dios, de ese maná del cielo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Mire lo que dice siempre en el capítulo 58 de Isaías, el versículo 6. Aquí viene, hermano, lo que es el verdadero ayuno. El ayuno que es equivocado es decir, yo vengo o yo voy a afligir mi cuerpo
para beneficio propio mío y estoy, hermano, a veces hasta dañando o hablando mal de otras personas. No, el verdadero ayuno es, dice el Señor en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, descargar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si tú dieres pan al hambriento y saciares el alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Oiga bien, hermano, algo muy importante. Cuando nosotros estamos ayunando, dentro de la oración que estamos haciendo, tenemos que, hermano, clamar para que Dios liberte a aquellas almas que están cautivas. Tenemos que clamar para que sea el Señor rompiendo cadenas a aquellos que están atados. Tenemos que clamar, hermano, para que el Señor lleve sanidad a aquellas almas que están enfermas, a aquellos cuerpos que están enfermos. Y también, hermano, aunque nosotros estemos ayunando, no estemos alimentándonos, también si vemos una necesidad en la calle, que hay alguien que está necesitando alimento, también proveerle a aquel necesitado. No decir, no, yo no puedo comer, ¿cómo lo voy a dar a este si yo no estoy comiendo? No, hermano, Dios quiere ver de que nosotros seamos, hermano, personas diferentes, de que si vemos la necesidad, ayudemos al necesitado, que si sabemos que hay personas que están pasando momentos difíciles cuando estamos en este lugar o estamos en el ayuno, en la oración, clamar para que sea el Señor rompiendo cadenas en la vida de aquellas personas, clamarle por libertad para los que están cautivos espiritualmente, hermano, que nuestra oración y nuestro ayuno sea con propósitos específicos. Nosotros tenemos tantos propósitos, hermanos, que el Señor fortalezca a nuestro pueblo, que el Señor, hermano, nos ayude a caminar en obediencia delante de su presencia, que el Señor liberte a aquellas almas para que vengan a Cristo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos ayunando, hermano. No solo pedir también para nuestro beneficio, Señor, que a mí no me falte, Señor, que a mí no me pase esto, que a mí no me pase esto. A veces cuando estamos ayunando solo oramos para nuestra familia o para mi vida, para que el Señor use mi vida, pero ¿qué de aquellos que están necesitados? ¿Qué de aquellos que por los que Dios nos pide que también clamemos? A través de la Escritura el Señor nos pide, hermanos, que clamemos por las naciones, que clamemos por aquellos que están, hermanos, siendo oprimidos por otros, que clamemos, hermanos, para que haya libertad en las almas. Es necesario que entendamos verdaderamente cómo se debe ayunar, hermano. Es necesario que conozcamos la importancia que tiene el ayuno. ¿Sabe, hermano? El ayuno es tan importante y le quiero dar este ejemplo. ¿Sabe que el ayuno y la oración son como una llave que abre una puerta? Porque por medio del ayuno, ¿sabe? Cuando usted va a una casa, para poder entrar a esa casa necesita una puerta, una llave para poder entrar en esa casa. Y el ayuno, hermano, es la llave que usted y yo tenemos para poder entrar a la presencia de Dios, para poder entrar al cielo. ¿Y para qué, hermano? Para que esta carne se desconecte de lo del mundo y podamos aclamar a Dios, hermano, y poder ver y hacernos más sensibles delante de la presencia de Dios. Las cosas espirituales de Dios, hermano, cuando buscamos de Dios, esta carne mengua. Esta carne se debilita. ¿Por qué? Porque estamos dejando de darle placer a Él. Nosotros queremos que Dios nos escuche, clamémosle, ayunemos como se debe, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere de nosotros, que le busquemos en todo tiempo y en todo momento. Pero a la verdad siempre va a haber algo que se va a oponer, porque la Escritura misma dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Quiere decir que cuando usted va a buscar más de Dios, esta carne no va a querer.
Pero va a haber el Espíritu Santo que le va a decir, esfuérzate y busca más de mi presencia, de la presencia de Dios. El Espíritu Santo, hermano, nos anima a buscar, pero la carne nos quiere detener. Pero ahí es de nosotros, hermano, pensar y meditar qué es más importante. Que nos llenemos más del Espíritu Santo o que esta carne, darle todo el placer a esta carne. Ahí es donde tenemos que meditar y ver de qué es importante, hermano, que nosotros busquemos más de la presencia del Señor. Sabe, hermano, cuando nosotros ayunamos y oramos, nos preparamos cada día más para poder tener esa comunión con el Señor y fortalecernos más delante de Él y estar fortalecidos para cualquier adversidad que venga en nuestra vida. Sabemos, hermano, de que nosotros pasamos dificultades, tal vez físicas, tal vez problemas en nuestros hogares, pero más que eso también, hermano, pasamos batallas espirituales. Espiritualmente, hermano, se pasan muchas batallas, hay muchas batallas espirituales que nosotros tenemos en nuestra vida, pero solo buscando de la presencia de Dios nos vamos a fortalecer. ¿Y cómo vamos a conocer cuando estamos pasando una batalla espiritual? Cuando somos sensibles a la presencia del Señor, cuando nos sometemos cada día más a Él. Cuando usted y yo ayunamos, le estamos diciendo al Señor, Señor, reconozco que tú eres Dios y que tú eres soberano y que necesitamos más de tu presencia. Eso hacemos, hermano. Damos el reconocimiento a Dios que Él es Dios y Él es todopoderoso. Pero es necesario que nosotros nos esforcemos. Usted quiere librar esas batallas que hay tanto física y espiritualmente. Tenemos que buscar más de la presencia del Señor. Porque Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Oiga, hermano, cosas que no vemos secularmente, cosas que solo vamos a percibir espiritualmente si estamos buscando de la presencia del Señor. Es necesario, hermano, que busquemos al Señor. Hay muchas personas que dicen en la actualidad, yo no sé cómo ayunar correctamente, pero el ayuno siempre debe hacerse, hermano, para acercarnos a Dios, para poder tener esa relación y encuentro con el Señor, para poder escucharlo a Él. Algo que siempre, hermano, a nosotros se nos dice aquí dentro de la congregación es que cuando usted ayune y ore, no solo hagamos máximamente cuando estamos orando, que solo hablamos y no dejamos que Dios hable a nuestra vida. Hay veces así somos, hermano, muchas veces siempre solo así somos. Señor, ayúdame, Señor, haga esto, Señor, le pido por esto, pero ¿a dónde queda el momento de silencio y decirle, Señor, yo ya hablé, ya le di, y usted conoce lo que necesito, hoy me quedo callada para que usted hable a mi vida? Algo que tenemos que entender, hermanos nuevos y tanto como nosotros que ya tenemos mucho tiempo de estar, que no es que vamos a escuchar la voz de Dios, nos va a decir, hijo, sí, tal vez sí existe la voz audible de Dios. Pero cuando nos quedamos callados en silencio, esperando una respuesta, una petición de Dios, una respuesta, una contestación, o que Dios nos hable a nuestra vida, nos habla a nuestro corazón, nos hace sentir, hermano, su presencia. A veces sentimos aquel calorcito y es Dios que nos está abrazando. Dios habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso hay momentos que tenemos que quedarnos callados y escuchar, hermano, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sabemos a la luz de la palabra, hermano, que el ayuno es importante, porque si Cristo, siendo hijo de Dios, ayunó 40 días y 40 noches, ¿por qué nosotros no vamos a ayunar? Si Cristo era Dios, hermano, Él tenía el poder, Él tenía la potestad, Él tenía todo, pero Él ayuna, ¿sabe para qué? Para que quedara de ejemplo para nosotros, que es necesario, hermano, el ayunar y el orar a Dios. Y vemos algo muy importante, que en el ayuno que el Señor Jesucristo hizo, buscaba, hermano, siempre que Dios el Padre lo guiara en lo que Él tenía que hacer. A pesar de ser Cristo Dios, hermano, Él pedía al Padre que lo guiara en el camino que le esperaba hasta llegar a la cruz del Calvario. Porque no era fácil, hermano, que Cristo, siendo Dios, el Señor Padre, el Dios Padre, lo enviara y lo hiciera, hermano, que pasara todo ese sufrimiento en carne. ¿Usted cree que es fácil?
siendo Dios el Señor venir a padecer por usted y por mí, y hacerlo, hermano, para que viéramos nosotros a la luz de la palabra de que Él padeció todo en esta carne, para que usted y yo también nos esforcemos, hermano, aunque sea un poquito, para adorar y bendecir ese nombre. Pero lastimosamente, hermano, en la actualidad, muchos le puedo decir, conocemos lo que Cristo ha hecho, pero tenemos en poco ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si valoráramos eso, hermano, fuéramos hombres y mujeres que corremos a la presencia del Señor. Pero muchos quieren conocer más de Dios, pero no se quieren esforzar. Y es necesario que aprendamos a valorar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario con nosotros. ¿Sabe, hermano? Una de las cosas que está pasando en la actualidad es que muchos dicen, yo no oro porque no sé orar. Yo no puedo orar. Y como si ayuno, ok, puedo ayunar y no comer, pero no puedo orar tanto tiempo. No puedo, no tengo las palabras para orar tanto tiempo. Pero algo muy importante es que el Señor nos ha dejado un ejemplo, hermano, de cómo nosotros tenemos que orar. Y eso es tan bonito, hermano. Y mire que el Señor nos habla, nos da ese ejemplo de cómo nosotros tenemos que orar. Y nos habla también, hermano, en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Oiga, algo muy bonito, el Señor nos da cómo nosotros tenemos que orar. Pero también nos dice de que al orar tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a hacer. Nos da el ejemplo y nos dice y nos da la advertencia, tengan cuidado en cómo van a orar. Y miren lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oiga bien, hermano. Hay muchas personas que dicen o se exaltan ellos mismos diciendo, yo puedo orar. Yo puedo orarle 1, 2, 3 horas. Yo puedo hacerlo y a mí me fluyen las palabras. Desde el momento que usted está diciendo eso, hermano, usted no hace nada bueno. Porque aquel hermano que clama al Señor calladito, dice el Señor que Él mismo exalta a aquellos que están haciendo las cosas bien. Y hay muchos que dicen, si yo no oro, no fluye la oración en la congregación. No, hermano, es que no es usted. La oración fluye cuando el Espíritu Santo está dirigiendo a aquel que está clamando. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, tengan cuidado, no vayan a ser como esos hombres que son hipócritas, que dicen, yo puedo orar, yo oro y yo clamo al Señor y yo tengo la habilidad, yo tengo la elocuencia, yo tengo las palabras, y cuando yo oro se mueve el Espíritu, cuando yo oro. No, hermano, el Señor nos dice, no hagan eso. Porque verdaderamente lo van a poder hacer en el momento, pero la recompensa la van a tener de Dios. Porque el Señor nos pide, no hagan eso. No hagan eso porque eso no está bien. Eso es de hipócrita decir eso. No lo hagan bien, no lo hagan así. Más bien nos dice, cuando ustedes quieran orar, entren en su aposento y cerrada la puerta. Ora al Padre que está en secreto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Cuando nosotros, hermanos, oremos, no oremos para que nos vean. No nos exaltemos nosotros mismos. No, a veces, hermanos, a veces podemos orar calladitos, pero a veces para que digan, yo estoy orando y quiero que oigan cómo es mi oración, gritamos más. Y no tiene que ser así, hermano. A veces tenemos que aprender a cómo clamar delante de la presencia del Señor. Y si nosotros hablamos, hermano, porque hay veces hay muchas personas de que oramos fuerte no porque seamos hermanos, porque queremos que nos oigan, sino que porque somos gritones, ¿verdad? A veces nos pasa. Yo soy una persona, hermano, bueno, orar no oro tan fuerte, pero cuando hablo como que me están, dice mi esposo, como que te están persiguiendo, te están diciendo grita, aunque no es así, ¿verdad? Pero mi voz es un poco muy fuerte, pero cada vez que oremos, hermano, enfoquémonos en buscar de la presencia del Señor. No para que nos vean,
No para que alguien diga qué bonito ora el hermano, cómo lo hace, no. Clamemos para que Dios escuche nuestra voz allá en el cielo, porque ese es el propósito de clamar a Dios. Yo quiero que el Señor me escuche, yo quiero hablar con mi Padre, tener esa comunión con Él, y tenemos que orar con Él. Si usted no puede orar, querido hermano y hermano que está en este lugar, si usted no puede orar, el Señor nos dice aquí, miren. Y orando, oiga bien lo que nos dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabreríos serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así. El Señor Jesucristo da este ejemplo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oiga bien, hermano, esta es la oración modelo que el Señor da, que nosotros tendríamos que seguir. Pero oiga, muy importante, es la oración modelo. No es que nosotros vamos a repetir solo esto, porque si nosotros vemos en la iglesia del pueblo, ellos oran, pero solo repiten y repiten y repiten esta oración. Cuando el Señor dice, oren así, nos está dando un ejemplo. Ustedes pueden orar así, nos está dando las pautas, cómo nosotros podemos orar. Primeramente, cuando nosotros vamos a clamar al Señor, tenemos que dirigirnos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, dice el Señor, sea tu nombre. No todo el tiempo que usted ore va a decir lo mismo, sino que, ok, Padre, usted que está en los cielos, Señor amado, yo le doy gracias por su misericordia, por su amor. Es necesario, Señor, que yo exalte su nombre, porque usted es santo, porque usted es todopoderoso, hacedor de maravillas. Ahí es cuando entra, hermano, el exaltar al Señor. Recordarnos que tenemos que clamar al Padre en el nombre de Cristo Jesús, exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y si tal vez palabras suficientes no tenemos, hermano, aprendamos de la Escritura, hermano. Ahí el Señor, por medio de los salmos, por medio de los proverbios, por medio de tantas, hermanos, libros de la Escritura, nosotros podemos exaltar al Señor. Podemos decirle cuán grande Él, que es Él nuestro refugio, que Él es todopoderoso. Y es, hermano, el Señor nos dice, repitan esto, porque no nos está diciendo repitan esto todo el tiempo, sino que úsenlo como un ejemplo para que ustedes clamen al Padre por medio de este ejemplo que yo les estoy dando. Algo muy importante es que el Señor le dice, exalta al Padre, y de ahí mira algo muy importante que le dice en el versículo 10, venga tu reino y hágase su voluntad. ¿Qué tendríamos que nosotros decirle, Señor? Que su reino se establezca en mi vida, que yo pueda hacer su voluntad día con día en mi diario caminar, que yo pueda conducirme como usted me lo está pidiendo. Ayúdeme a caminar alineado al propósito que usted tiene en nuestra vida o en mi vida, o ayúdenos a seguir, Señor amado, siempre caminando guiados por su Espíritu Santo. Y así, hermanos, el Señor hasta dentro de esta oración pide, hermanos, que clamemos para que Dios sea proveyéndonos cada día el alimento diario para nuestros hogares. Que clamemos también, hermano, que oiga bien, y esto es algo muy importante, clamarle al Señor para que no seamos tentados. Para que, hermanos, podamos vencer las tentaciones del enemigo. Que le pidamos perdón por nuestros pecados. Pero oiga, algo muy importante, que en esta oración el Señor dice, perdona nuestros pecados, pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados. Pero también nos recuerda, así como yo perdono a los que nos ofenden. Oiga bien, le dice, pidan perdón por sus pecados, pero acuérdense también ustedes de perdonar a aquel que los ha ofendido. Y muchas veces, hermanos, nosotros pedimos al Señor, Señor, perdóneme,
Pero ¿qué de nosotros a veces, hermanos, porque nos miraron de manera diferente, estamos molestos con alguna persona, o a veces alguien nos haya dañado y nosotros le decimos, yo no lo perdono, yo puedo hablarle, pero yo no me he olvidado de lo que me ha hecho, yo no lo he perdonado? ¿Será que Dios va a escuchar nuestro clamor y nos va a perdonar? No, hermano. Para entrar delante de la presencia del Señor tenemos que entrar con corazones limpios, con corazones contritos delante de su presencia, para que nuestra oración y nuestro ayuno sea escuchado en los cielos. Queremos respuesta de Dios, hagamos como Dios lo está pidiendo, hermano. Y es tan necesario, pero grande es el Señor y bendito que Él nos deja los ejemplos, hermano, de cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de su presencia. En toda la escritura, hermano, hay muchos versículos o muchos hombres, Pablo, Santiago, muchos de ellos hablan de la importancia que tiene el que nosotros busquemos de la presencia del Señor. En Santiago capítulo 4, versículo 8, la escritura dice, acérquense a Dios, oiga bien, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes o a vosotros. Acérquense ustedes a Dios y Él se acercará a ustedes. Sabemos, hermanos, que cuando clamamos a Dios estamos buscando acercarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros hacemos ese acto en fe, hermanos, de caminar y decir, Señor, yo voy a ayunar, yo voy a orar para acercarme más a usted, el Señor dice, sí, hijo, yo me acerco más a ti. Yo me acerco más a ti, voy a estar siempre ahí, dar una respuesta a aquellas peticiones que están delante de mi presencia. Porque por medio de la oración, hermano, encontramos las respuestas a nuestras peticiones. El Evangelio de Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, dice que Él lo va a hacer, hermano. Él hará todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Dice de que el Padre lo hará. Es necesario, hermano, que busquemos de la presencia del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 8, versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oigan bien esto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oiga bien esto, hermano, estas palabras de la oración, y dice que es la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo en esta hora, hermano. Buscar más de la presencia de Dios. Buscar, llamar a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a seguir adelante. Y si nosotros lo estamos haciendo, hermano, de la manera correcta y con el propósito, hermano, que se necesita hacerlo, vamos a tener la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a tener esa respuesta congregacionalmente y esa respuesta para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo, hermano, nos insta a que oremos sin cesar, a que clamemos a Dios sin cesar. Y en Jeremías 33:3 el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Búsquenme, llámenme y verán que yo les voy a contestar, les voy a dar la respuesta que ustedes están pidiendo, y aún ahí les daré la respuesta y les haré conocer cosas que ustedes nunca han visto, que ni se imaginan que van a ver. Yo les voy a dar a conocer. A veces nosotros, hermanos, cuando buscamos al Señor por medio de la oración y el ayuno, hasta nos sorprendemos de las cosas que el Señor hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos renovados cuando buscamos más de la presencia del Señor. El Señor nos renueva, nos da fuerzas nuevas para poder seguir adelante. Muchas de las victorias, hermanos, de los apóstoles o de aquellos cristianos de la antigüedad, le voy a decir, de aquellos cristianos de los que habla la Biblia, muchas de las victorias las obtuvieron, ¿sabe cómo? Por medio del ayuno, clamando a Dios, buscando de la presencia del Señor. Nosotros decimos muchas veces, el Señor ha dicho que mayores cosas haremos nosotros, pero usted se pregunta por qué no vemos nosotros, hermano, eso que Dios dice. Porque no estamos buscando de Él. Porque, hermano, no muchos quieren buscar de la presencia del Señor. No muchos quieren esforzarse a buscar más y más del Señor.
Señor. Muchos se han conformado, hermano, con lo poquito que han recibido y ahí se han querido quedar, pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que lo busquemos cada día más, que anhelemos más de su presencia, que anhelemos ver esas cosas que Él dice, hermano, que nos hará ver si clamamos y buscamos más de su presencia. Queremos ver los enfermos sanarse, busquemos de Dios. Queremos ver, hermano, que hagan milagros, ver milagros en este lugar. Volquémonos a Dios, ayunemos, clamemos a Dios como se debe. Fijemos un propósito en cada cosa que hagamos para el Señor, hermano. No vengamos, hermano, a hacerlo solo por hacerlo, porque si no vamos a ser como las olas del mar, hermano, que vienen y que van. Cuando tenemos un propósito específico, somos constantes en lo que estamos pidiéndole a Dios. Y no solo en lo que le pedimos, sino en la manera que actuamos, hermano, cuando traemos un propósito. Porque si se fija, hermano, cuando hay un propósito en nuestra vida, el buscar, aunque haya problemas, aunque haya tempestades, aunque haya dificultades, seguimos buscando de la presencia del Señor. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque el Espíritu Santo nos impulsa a seguir buscando más de la presencia del Señor. Porque a veces hasta nosotros quedamos asombrados y decimos, ¿de dónde hay esas fuerzas para seguir caminando? Nosotros retribuyéndonos muchas veces, ¿de dónde tengo tantas fuerzas para seguir buscando? No es usted, hermano, es Dios que obra a través del Espíritu Santo en su vida y le da esas nuevas fuerzas para que usted siga buscando de la presencia del Señor. Pero es necesario buscarlo, hermano, al Señor. Es necesario pagar el precio de decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y eso lo vamos a lograr siempre, hermano, buscando de la presencia del Señor. Es hora, hermano, que todo lo que hagamos para el Señor no sea impulsado, dirigido porque me están diciendo, hágalo para que usted tenga un privilegio. O tiene que estar aquí porque le está diciendo el pastor, el que no esté aquí no va a recibir un privilegio. O el que esté aquí. No, hermano, hágalo porque usted y yo necesitamos buscar de la presencia del Señor. Hágalo porque usted y yo necesitamos de Dios, necesitamos, hermano, del Espíritu Santo para que nos guíe. Y cuando lo hagamos así, hermano, vamos a ver cosas más grandes en este lugar. Es hora, hermano, que nosotros mismos incentivemos a otros. No le digamos, venga, porque si no, no va a recibir un privilegio. Sino, hermano, anímese a estar en el ayuno. ¿Por qué? Porque es beneficio para nosotros. Anímese a venir a la oración, anímese a levantarse de madrugada y clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque es beneficio para su vida y para mi vida. En ellos nos fortalecemos, en ellos crecemos más espiritualmente. Y vamos a ver, hermanos, hombres y mujeres que Dios va a levantar en este lugar con esa presencia de su Espíritu Santo, pero toda vez cuando nosotros le busquemos, hermanos. Muchos dicen, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, yo quiero tener la fluidez, pero sabe, para hacer eso hay que pagar un precio, buscar la presencia del Señor, someternos cada día más a Dios. Es hora, hermano, que nos levantemos y que llamemos a los demás, hermano, a que sientan también y clamarle a Dios que pongan a aquellas personas que no están en este lugar el deseo y el anhelo, hermano, de entrar en ayuno y en oración. No porque se los estén imponiendo, sino porque reconozcan que hay necesidad en nosotros de buscar de la presencia del Señor. Porque es necesario, hermano, que busquemos. Cuando el Señor estaba en vida y estaba instruyendo a sus discípulos, dice que los discípulos de Juan le dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos tantos días y oramos tanto tiempo y tantas cosas? Y empiezan a decirle, ¿y tus discípulos no ayunan? Y mire lo que el Señor le dice a la verdad, como alguien que esté en boda va a ayunar. Pero le dice, pero vendrá el tiempo en que les va a ser necesario que ellos ayunen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando los discípulos estaban con Dios, ellos cuando estaba físicamente Jesucristo, ellos se sentían fuertes, ellos se sentían protegidos, pero iba a haber un momento en el que el Señor iba a morir, iba a ser llevado al cielo y ellos iban a sentir cómo vamos a seguir si ya no está el Maestro con nosotros. Pero el Señor les estaba enseñando, hermano, que cuando ellos buscaran, que cuando ellos se sometieran más a Él por el ayuno, por la oración, ellos iban a ver, hermano, esas cosas espirituales, iban a sentir, hermano, que Dios, a pesar que
que estaba en el cielo, pero estaba con ellos. Y eso mismo nos pide a nosotros, hermanos. No pensemos que estamos solos, busquemos a Dios por medio del ayuno y la oración y vamos a sentir cada día esos ríos de agua viva fluir en nuestro ser. Pero es necesario buscar, es necesario el esforzarnos, hermanos. ¿Por qué en la actualidad muchos no ayunan? Miren, porque no se quieren esforzar, hermano, en buscar la presencia del Señor. Y muchos hermanos no ayunan. ¿Sabe por qué? La falta de interés por las cosas de Dios. Porque hay muchos hermanos que están en las congregaciones, pero no tienen nada de interés en buscar de las cosas de Dios. A veces solo lo hacen por ocupar un cupo, un asiento, pero esto no se trata de llenar un asiento. Eso se trata de buscar de la presencia de Dios. Tener ese interés de buscar de la presencia de Dios. Y otros hermanos porque no hay tiempo. No tengo tiempo para ayunar. No tengo tiempo para orar. Pero hermanos, excusas no van a haber delante de Dios porque el Señor dice para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo en esta vida, hermano, y hay tiempo suficiente para buscar del Señor. Es hora de que nos levantemos a buscar del Señor, y hermano, y para que un ayuno y una oración sea efectivo. Les voy a dejar estas tres sugerencias, le voy a decir porque no quiero decirle que haga esto. 3 sugerencias que usted puede hacer en su vida, o cuando usted va a ayunar y va a orar para que una oración y un ayuno sea efectivo. Número 1. Es necesario, hermano, establecer un propósito claro de lo que usted va a hacer. Es necesario establecer un propósito para el ayuno y la oración. No venir, hermano, a este lugar solo por venir. Establezcamos un propósito. Así como lo hizo Esther, así como lo hizo Nehemías, así como lo hizo Esdras, así como lo hizo, hermano, Moisés. Todos estos hombres, así como lo hizo Pablo, así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hicieron, hermano, los profetas. Cada vez que entraban a ayunar y a orar, hermano, lo hacían con un propósito específico. Y veían la respuesta de Dios a eso que ellos, a ese propósito que ellos tenían delante de Dios. Oiga bien, otra de las cosas para que un ayuno sea efectivo y la oración sea efectiva es tener o mantener una actitud humilde delante del Señor y delante de la congregación, hermano. No solo porque usted está en el ayuno, porque estaba en la oración, va a decir, yo sí vengo a los ayunos y usted no. Yo me esfuerzo más en buscar a Dios que usted no. No, hermano, tenemos que ser humildes cada uno de nosotros. Para que el ayuno que hicimos sea efectivo, tiene que haber humildad, mantenernos humildes delante de todo y ser agradecidos con Dios porque nos ha dado la fuerza para poder desempeñar o desarrollar ese ayuno para Él. Oiga bien, también buscar la guianza del Espíritu Santo en todo por medio de la palabra de Dios. Usted va a ayunar, usted va a clamar a Dios, también dedíquese un tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que así vaya conociendo más y aprendiendo. Solo son 3 puntos, hermanos, que le dejo para que nosotros los pongamos en práctica. Si usted quiere ponerlo en práctica en su ayuno, en su oración, le aseguro que va a ser de beneficio y vamos a poder ver la respuesta de Dios para nuestra vida. Y como congregación, hermanos, lo tendríamos que implementar. Si hacemos un ayuno y una oración, hagámoslo, hermano, establezcamos un propósito específico. Si vamos a estar en el ayuno, hagámoslo con humildad y mantengámonos, hermanos, humildes delante de la presencia del Señor y hagámoslo con gratitud. Y sabemos que cuando estamos aquí meditamos en la palabra del Señor. Hasta aquí, hermano, esa pequeña enseñanza. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me dio. Espero que sea de bendición para su vida. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes.